tardes, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Coronavirus es pandemia en la Argentina y el país busca prepararse para contenerlo y evitar en lo posible llegar a la etapa de mitigación cuando los casos locales empiecen a propagarse. ¿Qué va a pasar en el conurbano bonaerense? ¿Cómo se hace para contener eventualmente una epidemia en el sector, uno de los sectores más vulnerables de la Argentina? Medidas de excepción como la cuarentena, ¿pueden efectivamente darse en esa zona de la provincia de Buenos Aires? Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia. Muy buenas tardes, Nicolás, gracias por atendernos. ¿Nicolás? Hola, hola. Sí, Nicolás. Buenas tardes. Nicolás, bueno, la cuestión aquí es, lo que preocupa es, hay distintas variables que contribuyen a que el riesgo de mortalidad, la tasa de mortalidad del coronavirus suba en un país dado, en una región dada. Una de ellas también es las condiciones sanitarias, las condiciones de vida. ¿Qué expectativas están ustedes manejando en relación a las condiciones de vida que se tienen en el conurbano, una zona de la provincia de Buenos Aires donde la pobreza es significativamente alta? Bueno, como todo procedimiento, como todo padecimiento que pueda tener una persona o una comunidad, cuando las condiciones socioambientales, lo que nosotros llamamos los determinantes sociales de la salud, sí, están en peores casos, siempre es cierto que hay más riesgos. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema de salud que está preparado para dar respuesta a una enfermedad, que en este caso el coronavirus, que si bien tiene una tasa de gravedad relativamente baja, y venimos conociendo que se produce sobre todo en ciertos grupos sociales, adultos mayores de 65 años o personas con comorbilidades, es decir, con otras enfermedades. Lo que es importante es que podamos tener un sistema de salud que dé una respuesta adecuada para esto. Y para eso es que se toman todas las medidas que estamos tomando epidemiológicas, que es intentar contener la velocidad de la incidencia de los casos. Es decir, si empieza a aparecer los casos en nuestro país y la transmisión se empieza a dar en nuestro país, cosa que entendemos que va a suceder porque sucedió en todos los demás países del mundo, tratar de que esto no suceda con la suficiente velocidad como para que saturen la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Ahora, Nicolás, sí, Nicolás, hay muchas preguntas que se me presentan a partir de esta primera respuesta. La primera cuestión es, en la línea de la contención para evitar que colapse el sistema de salud, que es el gran desafío de la propagación de la epidemia, el gobierno nacional está por decretar, bueno, la cuarentena obligatoria como parte de una serie de medidas que contribuyan al aislamiento social. ¿Cómo en el Gran Buenos Aires se concreta esa posibilidad de cuarentena en trabajadores informales que, de no asistir a sus trabajos de enorme informalidad, podrían quedarse sin ningún tipo de ingresos? No, también es cierto eso y es complejo. Lo que tenemos que intentar es fortalecer las posibilidades que el Estado especialmente pueda llegar a estas personas que tengan que estar en cuarentena por alguna razón, y que pueda acceder, que pueda llegar a alimentos, que puedan llegar... Bueno, este es el trabajo intersectorial. No solo es un problema de salud, sino que va a depender también de la aparición de otras áreas, de sectores que puedan asistir, ¿no? Ahora, el hecho de que el coronavirus se haya disparado primero en el hemisferio norte, en China, y se esté propagando de a poco o exponencialmente, pero de tiempo a los países del hemisferio sur a prepararse. ¿Qué medidas concretas está imaginando, está delineando la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, para anticiparse al hecho de que en el conurbano bonaerense, en las condiciones sociales en que vive gran parte de esa población, el coronavirus se propague y esa población no pueda concretar las medidas de aislamiento que las clases medias o las clases altas podrían concretar? Hoy en día, ¿qué medidas están imaginando ustedes? No, yo creo que lo más pertinente es que mis respuestas se orienten al sentido del sistema de salud. ¿Qué estamos haciendo con el sistema de salud para trabajar en esto? Porque, pero en ese caso son ya cuando los casos autóctonos se han instalado y el sistema de salud tiene que pasar al primer plano. La idea es, en este momento hay una voluntad de contener esa posibilidad. Claro. ¿Qué medidas están ustedes concretando desde la provincia para contribuir al aislamiento de las personas que lo necesiten en un alto número, ¿no? La población del conurbano bonaerense es del conurbano infinito, como lo ha definido Sarázaga, el politólogo, es de 12 millones de personas. Claro. Bueno, en este momento la problemática principal se trata de las personas que vienen de viaje, porque por el momento
el principal factor de riesgo es el nexo epidemiológico. Entonces la cuarentena obligada de la que estamos hablando está principalmente enfocada no a toda la población del conurbano bonaerense, sino a aquellas personas que vengan con un nexo epidemiológico concreto. Entonces sobre ello estamos trabajando en esta idea del aislamiento obligado. Luego, a medida que vayan avanzando las fases, y en general se trata de personas que han viajado al exterior y que tienen algunas posibilidades de sostener, no lo puedo decir con certeza, pero sí con una probabilidad de que puedan sostener un aislamiento de algunos días. Esto puede suceder en el resto de la población y probablemente con el Ministerio de Desarrollo Humano y con el resto del equipo de la gobernación vamos a trabajar en los casos en los cuales algún aislamiento tenga complicaciones, como por ejemplo para acceder a alimentos o para otras cosas. O para recibir su salario. Los trabajadores que están en negro y que viven buena parte en el conurbano bonaerense, ¿qué medidas se están imaginando hoy en términos de ayuda económica el gobierno? Si efectivamente, como ha dicho el ministro de Salud, Ginés González García, los casos autóctonos se van a producir. Es muy probable que se produzcan. Lo que yo le quiero decir es que estamos en sintonía de producir todas las herramientas necesarias para contener la necesidad de todo el pueblo. Pero por ahora no hay ninguna medida que pueda explicar concretamente. En este momento no tiene sentido que nosotros hablemos. ¿No tiene sentido anticiparse en una epidemia que ya muestra lecciones, que ya deja lecciones desde el hemisferio norte? Sí, yo no dije eso, yo dije otra cosa. Lo que pasa es que usted me interrumpió. Lo que yo le estaba diciendo es que no estamos trabajando sobre ese factor social en este momento, que es una cosa que podemos resolver cuando suceda y con el equipo pertinente, que sería el equipo de Economía y Desarrollo Social, y no el equipo de Salud, que estoy trabajando las estrategias del sistema de salud para resolver. Entonces me pregunta sobre ese aspecto, que yo le digo, no le puedo contestar sobre eso porque le puedo contestar sobre lo que estamos haciendo nosotros del sector de la salud. Entonces, si quiere, le comento sobre eso. No, ¿sobre qué? ¿Sobre qué tema? No, sobre las medidas sanitarias que estamos planteando. ¿Cuáles son las medidas sanitarias que están planteando en este momento? Por un lado, estamos hablando de reducir la exposición de grandes masas de población a espectáculos de públicos para que no haya transmisión en grandes cantidades. Porque el problema más importante que podemos tener es si el sistema de salud recibe en poco tiempo muchos casos. Entonces estamos trabajando en reducir la curva y llegar a aparecer casos en nuestro país, tener preparadas las medidas para reducir la curva de incidencia. Por otro lado, estamos trabajando dentro del sistema de salud para robustecerlo todo lo posible, es decir, disponer de más cantidad de trabajadores y trabajadoras que estén en el sistema de salud y de fortalecer todas las áreas relacionadas con patologías respiratorias, es decir, más respiradores, más camas preparadas en terapia intensiva y terapia intermedia, mejoramiento en las condiciones de trabajo en las guardias y todos los medicamentos necesarios ante una descompensación que puedan suceder. Estamos fortaleciendo todo esto, incluso abrir salas nuevas en lugares que son como hospitales nuevos que estamos preparando para el caso de que hubiera demasiados casos. Nicolás, en relación a estas medidas que están ustedes delineando, ¿cuántas camas tiene actualmente disponibles la provincia de Buenos Aires en los hospitales públicos y en los centros de salud públicos? Tenemos más de 1.100 camas disponibles, estamos trabajando en aumentar en las próximas semanas para esta epidemia. Hasta ahora tenemos más o menos 200 camas más que podemos habilitar en las próximas semanas, en caso de que tuviéramos que acudir a más necesidades, ¿no? Después hay muchas otras cosas que se pueden hacer dentro del circuito propio de los hospitales, como para que incluso otras temáticas que se atienden habitualmente puedan ser postergadas en función de priorizar la atención de las patologías relacionadas con la epidemia. Ahora, Nicolás, todos estamos al tanto del desafío que tiene la salud pública, los hospitales públicos con profesionales excelentes, pero que no dan abasto en momentos normales de la vida y hay colas, hay turnos, colas para pedir turnos para que tardan semanas o meses en concretarse. Preocupa esa realidad en una epidemia que cuando se empieza a concretar con los casos locales se dispara exponencialmente y parece muy difícil de contener. Sí, totalmente. Es cierto que el sistema de salud se encuentra en una situación muy mala. Además, atravesamos los últimos 4 años un abandono muy grande del sistema de salud, donde, por ejemplo, no se incluyeron nuevos profesionales a la planta. Bueno, y los 28 años anteriores también te presentó dificultades, ¿no? Es una larga historia de desatención del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero nosotros asumimos ahora en este contexto y le cuento en qué condiciones asumimos con los hospitales. Con deudas enormes, faltantes de stock, y todas esas cosas hacen que los hospitales
estén más complejos. Bueno, en este contexto estamos trabajando denodadamente, hay un esfuerzo muy grande del gobernador Kicillof para poder tener más recursos y lo estamos poniendo en condiciones para que esta epidemia encuentre al sistema de salud con las características que usted conoce y que yo lo estaba describiendo, esté en las mejores condiciones posibles. El sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires, listo, tiene 80 hospitales provinciales, 58.000 trabajadores y más de 1.100 camas. Con este equipo, y vamos a intentar hacer que crezca para prepararnos específicamente para esta epidemia, nos preparamos ante la demanda. Pero después tenemos medidas epidemiológicas que estamos tomando, como esto que decía, de intentar reducir la velocidad de incidencia, que no suceda lo que pasó en países como en Italia, donde muchísimos casos en pocos días hicieron colapsar unos mejores sistemas de salud del mundo. Nicolás, y la última cuestión en relación a una comparación que hizo al principio es la tasa de mortalidad del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Usted dijo que no era demasiado superior a la de la gripe común, pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que a nivel global la tasa promedio es el 3.4%, la tasa de mortalidad promedio es 3.4%. Por supuesto varía según las condiciones de cada región, pero la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense en particular, con esta condición de vulnerabilidad y de hospitales con enormes dificultades diarias, no parece ser el lugar donde esa tasa pueda bajar. Sí, yo, bueno, ¿por qué minimizarla? Digo, a mí me preocupa. Sí. Eso me parece que lo hizo usted, yo no lo hice. Yo lo único que dije es una enfermedad. No, usted viral. comparó con la gripe común. No dije eso. Dije que es una enfermedad viral que tiene una relativa baja tasa de complicaciones, pero que eso se produce en poblaciones particulares, especialmente, aunque puede suceder en otros casos, que tienen, por ejemplo, más de 65 años y comorbilidades. Y luego aclaré que los dependientes sociales de la salud son los que nos indican que las patologías, si bien se dispersan, las problemáticas de salud se dispersan en toda la sociedad, aquellos que tienen mayores dificultades por pobreza, por falta de infraestructura sanitaria, por muchas otras cosas más, tienen mayor riesgo que sean complicados. En esos lugares donde principalmente fortalecemos el esfuerzo nosotros, que son los hospitales donde están la mayor cantidad de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Y última cuestión, Nicolás, en el día de ayer o antes de ayer, no lo recuerdo exactamente, antes de ayer, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, denunció... se cortó la comunicación. Bueno, se cortó la comunicación, seguiremos la conversación en otro momento. Entonces, seguimos con el tema coronavirus, porque hay información de,